¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Página 13, un programa para escuchar y también para pensar. Esa es la idea. Estamos como siempre los días martes junto a Quique Mujica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos deja solo? Se nos va de viaje. Va a volar muy lejos. ¡Qué Vuela, envidia! vuela alto y lejos. Quique, Andrea Vial, bienvenida, buenas tardes. Muy Buenas tardes. No diga eso ya, perdón. Se cae el avión y te la cobran. No, me va a venir a penar, a tirar los pies. No, ya, no diga la cera. Andrea Vial, entonces, hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Paula Comandari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, todo tipo de actualidad, como siempre, para que conversemos. ¿Y qué temas tenemos arriba de la mesa en el día de hoy? A ver, la Paula nos va a traer en el segundo bloque el asunto de cuando se ponen demasiados independientes los agentes de la inteligencia artificial, ¿verdad? A propósito del hackeo que conocimos hace algunas semanas y también de la entrevista de Elon Musk en el Economist, muy profunda, muy interesante. Y también de alguien que voy a reconocer que no sé quién es. Es uno de los investigadores de OpenAI. Daniel Cocotajlo. Exactamente, Cocotajlo. Como sea que se pronuncie, Una ya. Sí. entrevista de errores. Súper interesante porque él tenía un acuerdo de confidencialidad para no hablar de OpenAI y finalmente decidió que no le pagaran ese monto de dinero, los $2 millones, y decidió hablar de ¿Dónde los habló? peligros que está Me la perdí, enfrentando. no Una vi. entrevista en un Con, podcast. sí, muy interesante ese podcast de Diary of a CEO. Está todo en YouTube. Ah, el Uno de diario los de un podcasts CEO, el más cabro joven, escuchados. bueno, cabro joven entre comillas a esta altura, pero que hace entrevistas a gerentes. Súper Sí, interesante. es muy interesante ese. Una gran ese- Cedini. Ese hizo la gran Cedini. Y Andrea Vial va a partir con los aranceles. A ver, porque tú estás planteando que en el aumento de los aranceles que conocimos en los últimos días por parte de Estados Unidos, las exportaciones chilenas, no ha habido como claridad sobre de verdad cuáles son las razones que tiene el Departamento de Comercio, ¿verdad? No ha habido mucha confusión de cómo Chile lo dio a conocer. O sea, la semana pasada, cuando se supo la noticia de que el gobierno de Estados Unidos le imponía nuevos aranceles a Chile, la pregunta de cajón fue ¿por qué? ¿No éramos tan amigos? ¿No ha ido 3 veces el canciller a Washington a conversar con sus aliados? Y la explicación que entregó la Cancillería fue tan confusa que había 2 posibilidades. O la respuesta correspondía a una estrategia comunicacional del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que cuesta entender por dónde va, o no se entendió de qué se trataba la medida de la administración Trump. Lo segundo es harto más grave, que no se haya entendido. Por lo tanto, yo dudo que vaya por ahí. Entonces, déjenme explicar qué ocurrió. El jueves 23, el embajador Jamieson Greer, que es el representante comercial del gobierno de Estados Unidos, una especie como de ministro del área, anunció que en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, que es un instrumento de política comercial que se ha ocupado muchas veces y que permite a Estados Unidos investigar cuando considera que hay prácticas comerciales desleales desde el punto de vista de la competencia. Eso es lo que lo faculta, ¿ya? Hace un año, Trump, en su famoso Día de la Liberación, y después de anunciar aranceles altísimos a muchos países y miles de productos que entraban a Estados Unidos, el presidente decretó que en el caso de 184 países y territorios, el arancel sería de un 10% parejo de alza, ¿no es cierto? Y ahí cayó Chile, que hasta ese momento, y producto de un tratado de libre comercio, tenía arancel cero. Porque ese es el arancel que nos debería regir a nosotros hoy. Cero. Esto fue el inicio de la guerra comercial, donde era el enfrentamiento ya directo entre Estados Unidos y China, pero que involucró a todo el mundo. Claro. A sus vecinos también, ¿se acuerdan? No, a Canadá, todos. México. O sea, el NAFTA se No, tiró la si cadena. todo se lo pasó por cualquier parte. De hecho, nosotros en un minuto tuvimos en el cobre 50% arancel. Si después acuérdense que él se fue echando para atrás, para adelante, para atrás, porque lo usa como una moneda de cambio para O sea, negociar. lo más descabellado que hizo ahí fue sancionar con aranceles a Lula por el juicio Claro, contra Bolsonaro. exacto. Tal cual. Bueno, Bueno, no pero tenía nada ese que es el ver. punto, son las justificaciones para los aranceles que él siempre plantea que es para recuperar la industria local, Para proteger balancear la balanza cuota comercial, de etcétera, exportación e etcétera. Pero la importación. pregunta son cuáles son las justificaciones, porque se las han ido votando y por eso aparece esta voy nueva. a comentarle. Un tiempo después,
eso fue en febrero de este año, la Corte Suprema norteamericana le dijo no, que la medida era ilegal y que debía devolver los tributos que había cobrado además, cuestión que empezó a ocurrir. Estados Unidos en este momento está en un proceso de devolución de esos dineros que cobró de más a partir del día de la liberación. Pero entonces el gobierno de Trump discurrió otro mecanismo, que es el que implementó ahora y que legalmente es mucho más robusto. Porque hay que tener en cuenta algo. En el caso anterior, en los aranceles del día de la liberación, este 10% parejo, la Corte Suprema le impidió cobrarlo, no porque creyera que el gobierno no puede cobrar aranceles o subirlo, no, sino por un detalle. Sí, dijo que el órgano competente para asignar los aranceles por esa vía era el Congreso y no el presidente. Entonces, por eso se los echó para atrás. Pero el instrumento de la sección 301, que es lo que está utilizando Trump ahora, sí lo faculta él a subir los aranceles. Entonces, el gobierno de Trump buscó alguna práctica que pudiera ser discriminatoria y que de esa forma afectara la industria de los Estados Unidos y ahí entonces pudiera iniciar una investigación para subir aranceles por competencia desleal. Justificar legalmente entonces Claro. la subida de aranceles. Claro, y de ahí llega entonces a investigar a 60 países o economías que no imponen o aplican una prohibición efectiva sobre bienes importados que se producen con trabajo forzoso. Ojo que esto es la clave para entender por qué en Chile hay una confusión. No están diciendo que esos 60 países producen bienes bajo el mecanismo de trabajo forzado o que las leyes laborales internas son débiles. Ellos no se meten ahí, Trump no se mete ahí. Lo que les interesa es que Chile y otros 59 países, eso les interesaba, no importen productos provenientes de países que utilizan el trabajo forzoso. Y no lo hacen por ser buenas personas, o porque estén preocupados de los trabajadores mal pagados en Sudán o los niñitos explotados en Mauritania. Entonces, la Subsecretaría de Relaciones Económicas chilena, cuando da las explicaciones sobre lo robustas que son las leyes laborales chilenas, ese no es el tema. Quizás habría sido tema si comenta sobre lo sólida que es la legislación de aduana, por ejemplo, para distinguir inmediatamente si los bienes que importa Chile vienen de países con trabajo forzoso. ¿Ya? Eso a lo mejor habría sido más lógico. Pero que la defensa chilena de la Cancillería hoy día pública, o al menos lo que recogieron los medios y lo que se sigue comentando a nivel de autoridades, a mí me llama la atención, de dirigentes gremiales, que siguen diciendo, no, pero nosotros tenemos una legislación muy robusta en términos, acá en Chile no hay trabajo forzoso, pero si nadie le está preguntando eso. Claro, es que Esa no es la razón. Es que hay dos organizaciones ambientales, ONG. Déjame ir a eso. Ya. Déjame ir a eso. Pero sí decirte que los gremios, de alguna manera, sabían, algunos de ellos, que iban a subir los aranceles precisamente porque no existe una ley. No, es que acá en déjame Chile. comentarte, pero es que déjame comentar, es que son dos cosas distintas. En todo caso, Estados Unidos no puede así de buena primera, y por mucho que Trump quiera, aplicar los aranceles porque sí, tiene que abrir una investigación. Y acá voy a lo que tú comentas, Paula. Tiene que abrir una investigación antes de subir estos aranceles. Cuestión que hizo y que partió el 12 de marzo. El 12 de marzo, el gobierno chileno, la Cancillería, los gremios, los exportadores, los gremios exportadores, sabían que venía esto, ¿ya? Que se estaba en esto. ¿Por qué? Porque esta investigación incluyó audiencias públicas, comentarios de expertos, de todos los interesados, cerca de 2.100, según el documento donde se informa de este hecho, el documento que informan los norteamericanos. Y Chile participó en esa instancia, tanto a nivel de Cancillería, como también en el caso de las ONG, como la Fundación Libera, que es una fundación contra la trata de personas y la esclavitud que fue a hacer su pega. ¿Qué hizo Libera? Aprovecha de hablar de que en Chile había que reforzar el sistema de prevención y combate del trabajo forzoso. Pero fueron por el lado a hacer eso. Ya estaban haciendo su pega. No fueron a pedir que le impusieran aranceles al país.
Eso iba por otro carril. Claro. No sé si se entiende. Y repito, Claro, pero también la estaban decisión... participando, perdón, pero también está. No estoy diciendo, y quizás es una pregunta para ti, lo que expusieron desde las ONG, ¿influyó en la decisión que se toma por Es que parte de... según yo con los expertos que he hablado, gente que se dedica a esto y con mucha gente que te lo dice fuera de micrófono, no influyeron en nada. Ya. En nada. O sea, es que yo no quiero mirar en menos a la ONG, pero porque hacen su pega y qué sé yo, pero las ONG fueron como uno de los decenas. Claro, pero las autoridades estadounidenses que quieren instaurar estos aranceles pueden ocuparlo como ingrediente para, digo, Claro, ¿no? pero es que va por otro lado, porque ellos lo que están, es que esto es lo que yo creo que hay que tener súper claro. La razón por la cual se abrió esta investigación no es sobre si en tu país hay trabajo forzoso, es si tu país importa productos provenientes Claro. de países donde hay trabajo forzoso. Y ahí la ONG no se pronunciaron respecto. No, porque de hecho hay una carta el domingo de la directora de esta fundación la leí, en el Mercurio que parte diciendo, nosotros es más, pedimos que no se subieran los aranceles. O sea, es que, por eso digo, yo creo que una cosa es la pelea grande acá y otra cuando el mundo de la ONG, la sociedad civil, va a tratar de influir en un tema de esta naturaleza. Bueno, pero Ya, esta es política y hay que tratar de sacarse los balazos propios. Exacto. Ahora, ¿qué les interesa a los gringos? Que no importemos productos que signifiquen una competencia desleal, porque se producen con trabajo forzado, por lo tanto están producidos a menor costo, ¿no es cierto?, respecto del idéntico bien producido en Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si nosotros importamos, supongamos, automóviles de una ciudad en la India donde se producen por trabajo, con trabajo forzoso, o de, qué sé yo, sí, de Corea del Norte. La India está eliminado de este tema porque sí tiene reglamentos contra el trabajo forzoso. Pero para que no nos perdamos, si nosotros estamos importando algo de una ciudad o de un país o de una economía con trabajo forzoso, lo estamos importando a menor precio que si lo compráramos en Estados Unidos, si es que Estados Unidos produjera ese mismo bien, ¿no es cierto? Ese es el punto que aducen los gringos, con eso argumentan. Vamos a ver si esto es verdad o no. Claro. Ahora, de las 60 economías investigadas, algunas se salvaron del 12,5 del arancel. De partida, las que sí imponen una prohibición a la importación de productos que provienen de países con trabajo forzado. Argentina. Luego está... No. Argentina no la tiene. No. Argentina Luego sí que son amigos. Espérame, son amigos porque le dejaron el día. No. Yo te voy a decir por qué le dejaron el día. Está el grupo que en la investigación los norteamericanos descubrieron que sí tenían una legislación. Listo, fuera. Después viene el grupo que en el intertanto, mientras estaba ocurriendo esta investigación, o sea, entre marzo y el jueves pasado, entre el 2 de junio, que es cuando ahí efectivamente todos supieron que lo estaban investigando, y el jueves pasado, se comprometieron creando mecanismos para cumplir con la petición. Ya. Ahí están países como Honduras, Sri Lanka, la India. O sea, en este intertanto dijeron, hoy nosotros vamos a crear estos mecanismos. Yo todo esto lo estoy sacando de los documentos oficiales. ¿Y por qué no creamos mecanismos? ¿Cuál es el problema de crear un mecanismo? Momento. Otro grupo, o sea, esos también salieron del 12,5, los que se comprometieron. Otras que firmaron acuerdos de comercio recíproco. O sea, firmaron ahí, como Argentina, Canadá, México, Guatemala, Reino Unido, fuera del 12,5. Son los que en este intertanto fueron haciendo algo. Sí, con Canadá, que fue bien curioso, porque acuérdate que ya la semana pasada se supone que él iba a subir aranceles por otro tema. Claro, porque él busca algún subterfugio. Un día bueno. Y otras, a todos estos países se les mantuvo el 10%, a los que hicieron algo. Al resto, incluido Chile, se le aplicó una sobretasa del 12,5%, afectando en el caso de Chile, 943 productos que representan el 40,3% de las exportaciones chilenas a Estados Unidos por un valor de
8.051 millones de dólares. Entre estos, salmones, uva fresca, arándanos frescos, carne de ave, sal, cereza fresca, vinos embotellados, cítricos, harina de pescado y aceite de oliva. El aumento de 2,5 puntos porcentuales, porque teníamos 10, ahora tenemos 12,5, podría significar una carga arancelaria adicional cercana a los 201 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 1% del valor total de las importaciones estadounidenses provenientes de Chile durante el 2025. Estos datos me los entregó la Cancillería, no los pude rechequear. De esta forma, para este grupo de productos, las empresas pasarían de pagar aproximadamente 850 millones bajo una sobretasa de 10% a pagar 1.006 millones de dólares bajo una sobretasa del 12,5%. En la cara contraria, más del 50% del valor de las exportaciones de Estados Unidos quedó exenta de esta sobretasa, incluyendo cobre, litio, paltas, naranja y kiwi, entre otros. Porcentaje que el gobierno, dice, está buscando aumentar por distintas vías, y una de ellas, un acuerdo de comercio recíproco. Pero esto para sacar productos de los que quedaron afectos. Este proceso es independiente del Tratado de Libre Comercio, vigente entre ambos países. Y por otro lado, la Cancillería señala que está evaluando ahora implementar un mecanismo de prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso que sea consecuente con nuestros compromisos internacionales y con nuestra legislatura. Es válido lo que pregunta la Consuelo, porque esto no lo hizo antes en el intertanto. Bueno. ¿O tiene algún riesgo asociado firmar? ¿Hay alguna letra chica? Claro, a lo mejor hay algo que se está negociando. Bueno, con todo, hoy quedamos en el peor de los escenarios porque nos suben aún más los aranceles para entrar a uno de los mercados más atractivos del mundo para Chile. Somos la economía más abierta del mundo, junto con Singapur. Todo esto luego de rendirle constante pleitesía al gobierno de Trump, después de que el gobierno se fue a recomponer la relación de Boric, que Boric había destruido, ¿no es cierto?, según palabras en la campaña. Y resulta que con el gobierno pasado, uno podría decir, tuvimos un 10% y ahora vamos en un 12,5%, cuando de acuerdo a nuestro Tratado de Libre Comercio, debiera ser cero. Cero. Entonces, no hay que equivocarse en una cosa. Trump no es un hombre pro libre mercado, es un proteccionista de tomo y lomo, no es ni siquiera un representante del Partido Republicano, ni menos un hombre de derecha. A mí me parece que la gente en Chile que se siente de derecha o que vota de derecha debería sentirse ofendida cuando alguien piense que Trump está en su misma vereda. Realmente ofendida. Y aquí está el mejor ejemplo. Y además utiliza todas las prácticas matonescas que tiene para negociar otros intereses. O sea, para negociar las tierras raras, que la seguridad. Pero si ese es el estado de la situación, ¿qué debiera hacer Chile? ¿Hay algún espacio para que Chile... Eso por una parte, y lo otro, ¿por qué el gobierno no explicó bien cuáles son las razones? Porque, por ejemplo, el ministro Barros, en la entrevista que dio el día lunes en La Infinita, dijo, bueno, está más que claro que en Chile no hay trabajo forzoso, ni esclavitud, ni nada, cuando en realidad ese no era el tema. Ese no era el tema. Ese no era el tema. Yo creo que acá a lo mejor, no sé, y esto ya no entiendo, habrá habido una especie como de borde comunicacional, de decir, mira, porque realmente confundió. O sea, yo ayer me encontré con gente que me dijo, oye, no, me dijo, sí, lo que pasa es que las ONG fueron a alegar contra Chile. Pero no es el tema. Pero imagínate, no es el tema. Pero muchos poniendo ese tema sobre la mesa. Porque ese es el tema que pusieron. Y los medios de comunicación también abordando lo que dijeron las ONG en Estados Unidos. Ya, y ese es el tema que puso y el canciller lo sigue poniendo. Pero esa no es la razón. Ahora, probablemente la razón de fondo no tiene que ver con el trabajo forzoso tampoco, ¿ya? Porque esa respuesta sería más o menos fácil, es cosa de mostrar este mecanismo nuevo. Ahora, que no tiene que ser una ley. La misma duda la Consuelo, porque en el fondo, si ahora están tratando, yo entiendo que ahora el gobierno está tratando de sacar algunos productos de la canasta, por decirlo. De los que están grabados. ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se hizo antes? Es curiosa esa pregunta. Porque yo creo que nunca presagiaron que Estados Unidos iba a volver la supuesta amistad, y lo dijo Barros. Así. Lo dijo Barros, bueno, no éramos tan amigos, parafraseando. Yo creo que no presagiaron que se venía la mano dura con Estados Unidos, sobre todo después de los gestos que había tenido Estados Unidos con el embajador, con Marco Rubio. O sea,
me imagino que eso es. Y le llegó el balde de agua fría. Bueno, ahora no es noticia en desarrollo esto. Bueno, siempre con Trump todo es noticia en desarrollo. Ya el problema es que a lo mejor lo que más vamos a poder conseguir, supongamos, si es que se logra rebajar al 10%, pero resulta que nosotros deberíamos tener 0. Si ese debiera ser nuestro objetivo. Ni siquiera el 10, porque nosotros tenemos tratado de libre comercio. Pero es una buena señal que venga este enviado. ¿Qué te dijeron en Cancillería sobre eso? ¿Están optimistas? No, es que están Recuperando. es que estamos hablando, uno pregunta una cosa y ellos te están contestando otra. Entonces, yo creo que está muy enredado este tema y yo creo que se necesita un poco más de transparencia, porque la pregunta es, ¿a qué viene este señor? ¿Qué va a pedir a cambio? Es que, ¿qué vamos a entregar a cambio nosotros? Si no hacer por bolitas de dulce. Listo. Complejo, súper Ahí quedó. complejo. No, mientras Está los pobres bien. yo digo los pobres porque es verdad, o sea, los agricultores afectados, los salmoneros afectados, Los vinos. la industria maderera afectada, Tienen que la competir industria con gente que vitivinícola afectada. va a poder desde otros Exacto. países enviar productos más baratos y perdemos entonces mercado, margen, competitividad, que es lo que se ha planteado. Estamos en la parte de actualidad de Página 13, junto a Quique Mujica, Andrea Vial y Paula Comandari. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.